Mire, estamos en una etapa en esta universidad donde el proceso de revisión curricular nos dará de nuevo la oportunidad de aportar ideas y aportar conocimientos para finalmente convertir los planes de estudio de ella en programas donde la sustentabilidad es un ingrediente importante. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a este programa de sustentabilidad en el currículum universitario. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en el programa Mundo Sustentable. Y mire, la UNESCO ha llamado a las universidades en el mundo a ser las promotoras de un cambio para que la sociedad evolucione a lo que se piensa que debe ser una sociedad sustentable. Y para hablar de este asunto hemos invitado esta tarde a la doctora Luz María Nieto, quien es maestra del posgrado en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lucy, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Bienvenida a Mundo Sustentable. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Esta situación que es un llamado de la UNESCO en México, en las universidades de México, ¿cómo ha sido tomado? ¿Cómo las universidades han pensado que este llamado de la UNESCO debe ser tratado para provocar un cambio social? Bueno, tú sabes que recién acaba de concluir el decenio de la educación para el desarrollo sustentable. Hace algunos años se empezó a hacer la evaluación de qué tanto este decenio había contribuido a ese cambio que necesitamos hacia la sustentabilidad. A raíz de esa evaluación, varias organizaciones hicieron en diferentes instituciones algunos diagnósticos, ¿no? En las universidades es muy claro que ha habido un esfuerzo muy grande por incorporar esta preocupación por el medio ambiente a los planes de estudio de las diferentes licenciaturas que ofrecen. Entonces, tú te puedes dar cuenta cómo prácticamente no hay un campo del conocimiento, no existe una carrera profesional que no tenga que ver con cuestiones ambientales, ¿verdad? Pero además, cuando hablamos de sustentabilidad, como muchos saben, no se trata solo de medio ambiente, se trata también de equidad, de justicia, de bienestar, de paz, de muchas otras ideales, muchos otros proyectos que nuestra sociedad busca para sí misma, como la democracia, la participación. Entonces, cuando hablamos de construir la sustentabilidad en las universidades, se trata no solo de lo que hacen en sus planes de estudio, sino también lo que hacen en su investigación o en su propio funcionamiento, en su propia forma de operación o en su vinculación con la sociedad, en cuestiones ambientales, pero también en lo social, en lo económico, lo político, lo cultural. Entonces, eso ha representado para las universidades un enorme desafío. Desde abrir licenciaturas muy especializadas como una ingeniería ambiental o una ingeniería agroecológica o una licenciatura en energías renovables, hasta incorporar las preocupaciones de la sustentabilidad en licenciaturas como Derecho, Geografía, Contaduría, en todos esos campos profesionales, por supuesto en la medicina, en las ingenierías. En todos esos campos profesionales hay esfuerzos muy grandes, e iniciativas y proyectos muy interesantes que han logrado incorporar todas estas cuestiones, ¿no? También quedan muchos desafíos. Entonces ahí es donde entra el nuevo llamado de la UNESCO a reforzar, a consolidar lo que ya se ha hecho, a corregir aquello que no tuvo el alcance buscado y entonces a replantearnos qué tenemos que volver a hacer y qué tenemos que hacer mejor todavía para que eso avance. Entonces sí, hay iniciativas interesantes, proyectos muy enriquecedores, pero al mismo tiempo hay brechas, hay cosas que no han ocurrido como quisiéramos, hay rezagos, hay algunos programas donde eso todavía no ocurre y cosas que se tienen que consolidar y
y afirmar. Ya a partir de ahí podría ponerte algunos ejemplos, pero de entrada esto es lo que yo creo que está pasando. Parece, se escucha sencillo, se escucha sencillo, sobre todo cuando hablamos de algunas áreas de especialización. Si nosotros pensáramos que en México o generalmente en América Latina las universidades tienen una proporción de alumnos baja comparada con la gran proporción de estudiantes de licenciatura. El gran reto sería que esta situación de temática especializada en sustentabilidad se insertara en los currículums que están realmente orientados a formar licenciados, ingenieros. Entonces, esta parte para poder abordar un cambio o un análisis del currículum, para poder insertar, que a lo mejor no es la palabra correcta, insertar, tú me dirás, ¿cuáles serían los pasos que las universidades tendrán que hacer? Porque parece ser que ya hace unos cuantos años estamos hablando de educación por competencias, pero ya juntando todo esto da una situación muy compleja, ¿no? Sí, la cuestión es que tradicionalmente se ha pensado que la mejor forma de incorporar la cuestión de la sustentabilidad se ha pensado que puede ser agregando una materia al plan de estudios. De hecho, es muy frecuente escuchar en México la discusión sobre si se quita o se pone una materia de algo en algún lado. Con mucha frecuencia está eso, ¿no? Cuando la materia en sí es solo una manera de organizar un contenido. Entonces, lo que importa más bien es si está el contenido, no si está la materia. Entonces, nosotros podríamos pensar que los contenidos sobre sustentabilidad pueden entrar en un plan de estudios de muchas maneras. Por ejemplo, en educación primaria, cuando una mamá o un papá que están haciendo la tarea con los hijos se dan cuenta que hay un contenido que les pide hacer una tarea de recolección o tomar fotografías de árboles o recoger piedras, cositas que hacen los niños de primaria. Quizás el papá o la mamá no se dan cuenta en ese momento que esa es la perspectiva de la sustentabilidad que se incorporó como un contenido al plan de estudios, aunque no se llame como tal. Bueno, con toda la complejidad que representa, a nivel superior pasa algo similar. Una opción que se ha visto factible en los últimos tiempos es que más allá de poner una materia como un paquete, encapsulado el contenido ahí, distribuir ese contenido a lo largo y a lo ancho de todo el plan de estudios de la licenciatura, con la idea de que si sale un ingeniero agrónomo o una ingeniera agrónoma, o sale una médica o una arquitecta o un contador de una licenciatura, ya lleven las herramientas que necesitan para enfrentarse al desafío de la sustentabilidad. ¿Cuál es la principal dificultad? La principal dificultad es que se tiende a creer que si uno recibe información sobre medio ambiente y sustentabilidad, automáticamente está dispuesto a actuar. Y la psicología nos ha mostrado que no es así. Que no es así. La distancia entre estar informado de algo y actuar en consecuencia es muy grande dentro de una persona o dentro de un colectivo social. Eso nos explica, por ejemplo, por qué no basta con que sepamos que fumar nos hace daño para dejar de fumar. Es decir, hay una distancia, una brecha, le llaman, entre el conocimiento y la acción. Entonces, la clave, el problema en el currículum es cómo brindar esos conocimientos, porque bueno, un contador tendrá que saber, por ejemplo, qué significan cuentas nacionales, qué significan cuentas ecológicas, o cuáles son los instrumentos financieros que existen para apoyar la gestión ambiental de una empresa. Lo mismo que un médico tendrá que saber cuáles son las enfermedades derivadas de la exposición a ciertos contaminantes. O un geógrafo tendrá que saber cómo se distribuye la equidad espacial y territorialmente para afrontar el desafío de la sustentabilidad. Por supuesto que debemos adquirir conocimientos, pero no es suficiente. Junto con los conocimientos, las actitudes, las habilidades, tenemos que adquirir capacidades de acción. De acción. Me parece muy interesante todo lo que me estás diciendo, pero es tiempo de hacer un corte, ¿sí?
No se vaya, en un momento regresamos. Estamos en Mundo Sustentable platicando con la doctora Lucy Nieto. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de nuestra página de la universidad en www.uanl.mx o bien en Facebook, en la dirección que en este momento aparece en su pantalla. Lucy, nos quedamos hablando de lo que se escribe y lo que se actúa. O sea, no basta con que encontremos un plan de estudios perfectamente descrito y desarrollado de manera documental a pasar al hecho, a las acciones. De hecho, yo creo que una universidad no le bastaría mostrar un currículum bien armado si no encontramos acciones básicas como reciclaje, manejo adecuado de la basura en una universidad. Entonces, de esto, profundízame un poquito más. Bueno, las universidades, como cualquier otra institución, buscan moverse en forma coherente hacia la construcción de la sustentabilidad y lo hacen en la función de docencia, con los planes de estudio o en la investigación, en el posgrado, en la vinculación o en su operación. Pero no siempre van parejos. A veces algunas cosas son más difíciles que otras. Entonces hay instituciones que han avanzado más por el lado de la operación y menos por el lado del currículum, o más por la investigación y menos por el lado de la operación. Entonces, en esa autoevaluación que las universidades hacen para ver en qué medida están contribuyendo, van decidiendo qué reforzar, ¿no? Ahora, esos planes de estudio que las universidades plantean para sus estudiantes de licenciatura requieren para su operación un trabajo colectivo y coordinado muy profundo. No basta con el diseño del plan de estudios, digamos, con el diseño del documento, sino que se necesita además, como de hecho hacen muchas universidades, diseñar estrategias para que los profesores puedan tener mejores métodos de enseñanza, mejores métodos de vinculación, o incluso los estudiantes cambiar sus propias lógicas de aprendizaje, ¿no? En ocasiones, tanto los maestros como los estudiantes piensan que aprender es retener información. Y eso me lleva al tema del que estaba hablando al principio, ¿no? Por supuesto que se necesita retener información. La memoria es necesaria para trabajar, para aprender, pero además de eso se necesita desarrollar capacidades, ¿no? Entonces, en este tema de la sustentabilidad, el desafío se presenta porque no estamos hablando de un pedacito de la realidad, no estamos hablando de una ciencia o de un campo de conocimiento, estamos hablando de una realidad muy compleja. Cuando hablamos de sustentabilidad estamos hablando de medio ambiente, que es de lo que normalmente la mayor parte de las personas asocian sostenibilidad con medio ambiente, pero en realidad también estamos hablando del bienestar de la sociedad, de su calidad de vida, de su educación, de su acceso a la salud. Eso es toda una esfera social de la sostenibilidad. Pero además se está hablando de la esfera económica, es decir, el ingreso per cápita, el tener la posibilidad de satisfacer las necesidades propias de la familia o del grupo al que se pertenece, la capacidad de contar con los bienes básicos para una calidad de vida aceptable. Entonces hay una dimensión económica de la sustentabilidad, cómo producimos, cómo consumimos, cómo distribuimos los recursos que generamos, ¿no? Normalmente estas tres esferas son las que aparecen en los modelos que tú ves en internet o que vemos todos cuando ponemos sustentabilidad, pero a mí me gusta representarla en 6 esferas, porque me parece que verla solo en 3 dimensiones reduce o nos impide ver otras que son muy importantes. Por ejemplo, la esfera política. Cuando hablamos de la dimensión política de la sustentabilidad, estamos hablando de quién toma las decisiones que nos afectan como sociedad.
Entonces, estamos hablando del poder, estamos hablando de la construcción de una democracia, de la construcción de la forma como convivimos. Y en eso tenemos mucho todavía que avanzar. Estamos en ese tema de la construcción de la democracia, estamos en permanente crisis. En México, no solo en México, en otros países por otras razones y en otros contextos, pero esta democracia que conocemos como democracia representativa está entrando en crisis en todos lados por distintas razones que no viene al caso aquí mencionar. Esa es la cuarta esfera que yo llamaría la esfera política. Que parece ser que tenemos un ejemplo ahora muy a la vista, ¿no? Lo que hace el señor presidente de los Estados Unidos, que se sale del Acuerdo de París y pues eso libera a las empresas norteamericanas y a la sociedad norteamericana en general a atender y acatar estas que son líneas mundiales. Ese ejemplo, eso se puede ver con mucha claridad. El ejemplo que acabas de poner muestra con mucha claridad la relación que hay entre la esfera política, la económica, la ambiental y la social. Porque ahorita cualquiera que haya seguido mínimamente de cerca la evolución de este presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos, puede darse cuenta inmediatamente de cómo esta decisión sobre cambio climático tiene que ver con un asunto económico, y es con el hecho de que se vuelven a utilizar combustibles fósiles para producir energía, específicamente carbón, y cómo eso tiene que ver con mover la economía del país en cierta dirección y cómo eso afecta a la sociedad norteamericana. Entonces, ahí tienes cómo las cuatro esferas giran una alrededor de otra, ¿no? Cómo las cuatro dimensiones se interrelacionan. Pero podemos agregar otra que a mí me parece que es fundamental y es la cultural. Es decir, aquello que hace que las sociedades construyamos las cosas en las que creemos, los proyectos que buscamos, es decir, lo que construimos en los significados que le damos a las cosas, a los procesos, a la vida. Y por supuesto se manifiestan a través del arte, pero el arte no es la única manifestación de la cultura como muchos quisiéramos saber. Otra manifestación de la cultura muy importante es la ciencia. Entonces, las tecnologías. Entonces, en esa esfera cultural, en ese campo cultural, es donde yo ubico normalmente los desafíos que tenemos para la producción de conocimiento, para la producción de significados, para la producción de utopías que nos muevan, que nos motiven a seguir adelante hacia esa transformación que necesitamos, ¿no? Y finalmente, una sexta esfera o dimensión con la que yo suelo trabajar es la dimensión de la naturaleza en sí. Es decir, todo esto que acabo de decir es atravesado por la naturaleza, no como medio ambiente, ¿ya? Que solemos hacer una escisión ahí de la que ya platicábamos hoy. No, la naturaleza como eso de lo que formamos parte, somos una especie, somos naturaleza. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista colectivo y desde el punto de vista individual? Bueno, sería largo aquí de comentarlo, pero es importantísimo que a mí me parece que lo veamos como una sexta esfera, ¿no? O dimensión. Bueno, ahora imaginemos que una persona que quiere intervenir en la realidad, en la sociedad, para cambiar, para transformar la realidad, en estas 6 esferas, o en 2 o 3, o en una de ellas, ¿qué necesita saber o qué necesita poder hacer para poder generar esa transformación? ¿A qué escala? En mi institución, en mi casa, en mi familia, en mi país, ¿dónde? ¿En qué escala quiero, puedo, debo intervenir? Bueno, ahí tienes toda una esfera que no puedo llamarla así, pero es un desafío ético. En el fondo, el desafío de la sustentabilidad es un desafío ético de una magnitud gigantesca para una civilización que está en crisis, ¿eh? Entonces, ¿cómo un estudiante de licenciatura puede enfrentarte a una cosa de este tamaño? Eso es lo que tiene que decidir el currículum. Me parece otra vez muy interesante, pero otra vez el tiempo nos está comiendo, Lucy. Es tiempo de hacer otra pausa, pero seguimos hablando de este asunto. Sí, ahorita le entramos. Bien, usted no se vaya, en un momento regresamos. Estamos platicando con la maestra Luz María Nieto de sustentabilidad en el currículum universitario.
Ya estamos de regreso. Lucy, a ver, entre las cosas que se manejan de la sustentabilidad y de acuerdo a lo que nos estabas comentando hace un momento, hay un detalle que habla del respeto a los demás. En esta parte de la cultura todos tenemos que entender que somos diferentes. Respeto a los demás, pero también a nosotros mismos. Esto parece ser algo muy difícil de manejar cuando hablamos de los diferentes grupos sociales en el planeta. Pero cuando yo lo llevo a una universidad, tratar de hacer que un ingeniero químico entienda la sustentabilidad similarmente que un licenciado en Derecho o una trabajadora social o un médico cirujano, aunque ya nos habías dicho que cada uno en su ámbito de trabajo tendría que tener acciones específicas, pero pensando en los diseñadores de currículum o cómo una organización central dentro de una universidad pudiera hacer que esto camine en un proceso de planeación, ¿cómo ves este asunto? Parece ser muy complejo, ¿no? ¿O cómo tú pensarías que puede hacerse? Es complejo y es difícil, porque tenemos una historia de décadas de especialización disciplinaria, o sea, científico-disciplinaria y profesional. Entonces, esa historia pesa dentro de nosotros mismos porque forma parte de nuestra identidad. Yo soy ingeniera, me considero ingeniera, tengo la identidad de una ingeniera. Entonces, cuando me comunico con otra disciplina que tiene otros códigos, otra forma de hablar, otra forma de expresarse, otro lenguaje, me invade ese temor que siente el ser humano frente a lo desconocido, y entonces normalmente eso nos hace replegarnos, defender nuestro territorio de una manera, yo diría, hasta medio instintiva, ¿no? No es tan sencillo como eso, hay otros factores, pero justamente esa historia que venimos cargando, esos conceptos con los que nos hemos formado, desde el currículum, desde el plan de estudios de la preparatoria o de la primaria, que las materias estaban separadas, venimos compartimentalizando nuestra forma de pensar, especializando nuestro lenguaje. Y si bien eso nos permite profundizar en nuestro campo, también nos aleja de otros campos. Por eso es tan difícil comunicarnos. Entonces yo creo que hay una estrategia que a mí me parece importante para hacerlo, factible, y es la de abrir espacios de deliberación, espacios donde podamos poner en común nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestra visión de futuro, y que en esos espacios de deliberación podamos encontrar entre todas nuestras diferencias en qué sí coincidimos. No que lleguemos a un consenso sobre todo, ni que definamos posicionamientos a ultranza, que en las universidades, eso sería ir en contra del principio de libre examen y discusión de las ideas. Al contrario, nuestras universidades son los espacios de la diversidad. Tenemos que convivir en la diversidad, pero eso no significa que cada quien haga lo que quiere, significa que debemos dar ejemplo a la sociedad de que somos capaces de construir acuerdos y que esos acuerdos nos van a hacer funcionar eficazmente frente a las funciones que tenemos justamente delegadas por la sociedad. Entonces, estos espacios de deliberación sirven para construir esos acuerdos. Okay. A partir de esos acuerdos, yo les proponía hoy en la mañana, por ejemplo, la idea de competencias para la sustentabilidad, capacidades o atributos, llámale como quieras, pero que se entienda que se trata de capacidades de acción para la transformación, no cualquier capacidad ni cualquier acción, para llevar nuestra sociedad actual de estas crisis en las que estamos metidos, de esta crisis de civilización, a un futuro mejor, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades de acción? La primera sería que no tiene que ver con una licenciatura en particular, sino con todas. Y es que en todas las licenciaturas deberíamos de ser capaces de enseñar a los estudiantes a pensar en forma sistémica. Es decir, que sean capaces de entender las relaciones entre estas esferas. ¿Qué tiene que ver la economía con el trabajo que yo hago? ¿Qué tiene que ver la sociedad con el trabajo que yo hago? ¿Qué tiene que ver lo ambiental con el trabajo que yo hago? Pero tejer, entender el tejido de relaciones, eso es pensar sistémicamente. La otra, pensar críticamente.
de todas estas cosas que se discuten, de todas estas cosas que se dicen, ¿cuál es la que me convence y por qué? Sobre cuál es la que yo puedo argumentar y por qué, de dónde viene. Me estoy creyendo les llaman ahora en las redes los fake news, me los estoy creyendo y reproduciendo nomás porque sí, o soy capaz de pensar por mí mismo, confirmar fuentes, buscar información y formarme un juicio, ¿no? Y así podríamos hablar de otras capacidades, la capacidad ética, que ya más o menos platicamos, la capacidad estratégica, la capacidad de pensar el futuro, etcétera, ¿no? Yo pienso que alrededor de ese tipo de ejes es posible hacer una gestión institucional interdisciplinaria para construir la sustentabilidad en la universidad. Perfecto, me parece una idea muy clara. Bien, Lucy, el tiempo se nos está yendo. ¿Qué mensaje les darías tú a los profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León que están metidos hoy en día o que están en un proceso de modificación curricular? Que busquen construir acuerdos, que se comuniquen, que deliberen, que planteen sus propuestas, que hagan una deliberación clara, profunda, sistemática, de cuál es el proyecto de profesionista, cuál es el proyecto formativo que tenemos en mente para estos jóvenes que están pasando por la universidad. Nuestra prioridad son esos jóvenes. Entonces, ponernos de acuerdo en cuáles son las capacidades que pensamos que son importantes para esos jóvenes. Por supuesto, escuchando a la sociedad, ¿no? ¿Qué piensan los empresarios? ¿Qué piensan todos los actores sociales? Pero finalmente es la universidad la que va a tomar la decisión. Entonces, abrir esos espacios de deliberación, participar en esos espacios de deliberación, proponer cosas en forma activa, o hay quienes dirían proactiva. Eso es lo que yo les pediría a los profesores. Mira, si las universidades no se puede construir la sustentabilidad, ya no nos queda ningún otro espacio. Nos toca a los universitarios demostrar que se puede. Y de hecho la UNESCO ya no lo endosó como una responsabilidad, ¿no? Lucy, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mundo Sustentable. Espero verte de nuevo aquí en este programa. Gracias, yo también. Gracias. Y usted recuerde, miren, profesores universitarios, lo que nos acaban de decir. Platiquemos, dialoguemos, vamos a discernir todo aquello que nos inquieta y vamos a tener en el futuro una universidad sustentable, no solo por las acciones en el campus, sino también por la formación que damos a nuestros estudiantes futuros egresados de esta universidad. Muchas gracias.